Buenas tardes, Nati y compañeros. En esta ocasión voy a hablar sobre la confiabilidad, un tema que existe en cuanto a a la materia que es control estadístico. Entonces empecemos. Confiabilidad, presentación por mi persona, Isaac Kumba. Voy a ponerle un este ladito. Entonces, ¿qué se puede decir que es la confiabilidad? Es la probabilidad de que un componente o un sistema desempeñe de manera satisfactoria para la función que ha sido creado. Esto durante un tiempo de periodo establecido y bajo condiciones de operación específicos. También se la puede traducir como una característica de la calidad, la cual requiere una duración de los productos. En esta se destaca el artículo de calidad, lo que se traduce en un largo tiempo. Entonces, bajo parámetros establecidos y debe tener una durabilidad el producto a largo tiempo. A esto se traduce a la confiabilidad. Dentro de la confiabilidad encontramos dos términos, los cuales son la falla y también el tiempo de falla. En cuanto a la falla, su concepto es que cuando un producto, componente o sistema deja de funcionar o no realiza de manera satisfactoria la función para la que ha sido creado. Y el tiempo de falla, como lo habíamos visto antes, es el tiempo que transcurre hasta que el producto deja de funcionar o falla, por lo que el o también traducido como el tiempo de vida del producto. Otra definición es el tiempo que transcurre hasta que hasta que el producto falla, y esto de acuerdo a las especificaciones con las que el cliente las está pidiendo. Dentro de la confiabilidad tenemos las características de los estudios. En esta tenemos 5. La número 1 nos indica que los tiempos a la falla son valores no negativos que suelen tener un comportamiento asimétrico, con un sesgo positivo. Esto se puede encontrar dentro de las distribuciones, como tenemos la Weibull, el log normal, la exponencial y la gamma. Una segunda característica es que en la confiabilidad, las cantidades de mayor interés son los cuantiles y se la traduce como una T sub P de la población de objeto de estudio. En cuanto al control estadístico, generalmente para las variables de mayor interés son la desviación estándar y el tamaño de la muestra. En este caso necesitamos conocer los cuantiles de P. Una tercera característica es que para tener algunos datos es necesario observar las fallas. Esto suele ser costoso y genera fallas en el laboratorio, pero puede ser más caro que esto ocurra en el campo, por lo que se debe hacer antes de. Como una cuarta ventaja o característica tenemos que para tener un tiempo de vida o a la falla exacto, se tendría que observar el componente de manera continua y en ocasiones por un tiempo muy ampliado, pero con frecuencia estos aspectos son un poco imposibles. Y tenemos una quinta ventaja, que es posible acelerar el deterioro del producto si es que se utiliza en condiciones, como lo dice aquí la palabra, aceleradas o estresantes. Un tiempo pequeño de vida en condiciones aceleradas equivale a un tiempo largo de vida en condiciones normales. También tenemos los tipos de censura. Estos se definen como cuando no se conocen los tiempos de falla de las unidades de manera exacta, sino solo intervalos donde estas fallas ocurren o hubiesen ocurrido. Es información parcial sobre los tiempos de la falla. Entonces tenemos 5 tipos de censura. Tenemos tipos de censura por la derecha tipo 1, por la derecha tipo 2, por la izquierda tenemos por intervalo y en cuanto al tipo de censura múltiple. Lo que nos quiere decir el tipo de censura por la derecha tipo 1 es que cuando los datos censurados resultan de unidades que no fallaron en un tiempo de prueba específico, también se conoce como censura de tiempo. Tenemos por la derecha tipo 2. Esta surge cuando el estudio de la confiabilidad dura hasta que cierta cantidad de las unidades falla. El tiempo de duración del estudio no se conoce de antemano y también se conoce como censura por número de fallas. Tenemos el otro tipo de censura, que es por la izquierda, el cual se define como es cuando solo se conoce que la unidad
en prueba falló en algún momento antes de que se realice el primer tiempo de inspección. Bien, en final tenemos el por intervalo, el tipo de censura por intervalo, que se conoce como la unidad que falló en algún momento dentro de un intervalo. Esto ocurre cuando no es posible hacer una inspección continua. Y finalmente tenemos el tipo de censura múltiple, el cual nos indica que cuando en el mismo estudio de confiabilidad se tienen unidades diferentes con diferentes tipos de censura. Eso en cuanto a los tipos de censura. Ahora vamos a realizar un ejercicio de confiabilidad, el cual se lo hará en el programa Excel. Primero, tendríamos que considerar la tasa de falla, en la cual se encuentra en porcentaje y en número. Entonces, vamos a copiar este ejercicio. Voy a salir de la presentación. Ya. Entonces, podríamos llevarnos esto. Corte y anotación. 9. Listo. Entonces nos dice que en una industria se fabrican neumáticos y su cantidad es de 300 neumáticos, los cuales han sido sometidos a pruebas de duración con un total de 96.000 horas de vida útil. 10 neumáticos no pasaron las pruebas, 5 de ellos a las 45.000 horas y los otros 5 a las 85.000 horas. Entonces necesitamos ubicar en este caso los datos del ejercicio. Entonces tenemos el número de neumáticos, que sería el número de el número total de piezas. Podríamos ponerle n total piezas. Tenemos el número total de horas. Número total de piezas, tenemos 300 neumáticos en este caso. El número total de horas, 96.000. 1, 2, 3, ya. Nos indica que 10 neumáticos no pasaron la prueba, entonces tenemos el número de fallas, n de fallas, que son 10 neumáticos. También tenemos la primera parada, que es a las 45.000 horas. Podríamos ponerle primera parada a las 45.000 horas. Y también tenemos una segunda parada. Una segunda parada de 85.000 horas. Listo. Esto es en cuanto a los datos. Podríamos arrastrarle más acá. Poner aquí datos. Colocamos en una tabla y listo. Entonces, para conocer el primero que dice TF en porcentaje, podemos poner aquí TF y esto entre paréntesis en porcentaje. ¿A qué sería igual esto? Entonces nos dice que es el número de fallas dividido por el número de unidades probadas. Entonces el número de fallas nos dice que son 10 unidades de los neumáticos y el número de unidades probadas son las 300 piezas en total. Esto gracias al Excel existe el porcentaje. Entonces nos dice que existe un 3%. Ese sería en cuanto al primer ejercicio, después lo concluiremos. Y ahora necesitamos realizar control X, control B. Esto es el TF, pero en porcentaje. Listo. Listo. Y ahora tendríamos el TF en cuanto a la N, que es el número el otro porcentaje. Listo. Ya. Entonces, para esto necesitamos conocer el número de fallas, que ya tenemos que es 10, y esto se divide para el número de horas y la unidad de tiempo de operación. Entonces, necesitamos conocer el número de horas. El número de horas. El número de horas consiste en la multiplicación del número total de horas por el número de fallas.
que sería 966.000 horas. Podríamos colocarlo aquí. Y en cuanto a la unidad de tiempo de operación, podríamos poner unidad de tiempo de operación. Esta es la número 1. Y necesitamos 2 porque existen 2 paradas. Ya, en este caso necesitaríamos restar el número total de horas, que son las 96.000, en cuanto a la primera parada, que es 45.000 horas. Tendríamos un resultado de 51.000 horas y tendríamos una segunda parada de 96.000 menos las 85.000, que nos indica que es la segunda parada. Y esto también significa horas. Entonces ya podríamos realizar el ejercicio en cuanto al ATF en N. Entonces el resultado sería, podríamos poner esto, control C, control V y aquí adentro la N. Listo. Entonces el número de fallas nos dice que es de 10, lo cual se divide para el número de horas, que es 96.000 horas. Esto contra la resta de la unidad de tiempo 1 y esto con la unidad de tiempo 2. Y listo. Esto podríamos colocarlo en sistema decimal. Listo. Listo. Entonces esto se traduce a la final en un porcentaje que también se conoce como horas. Entonces el ejercicio estaría resuelto. Le podríamos colocar unos colores y finalmente las conclusiones respectivas. Entonces la conclusión en base al a la tasa de fallas número 1 sería, aquí está. En conclusión, con un número total de horas, total de 96.000 horas, 6.000 horas y 10 fallas y 300 piezas y 300 neumáticos en este caso, se tiene un 3% de fallas en la producción. En la producción en la prueba de los neumáticos. Ahí estaba, en la prueba de duración. La prueba de duración. Listo. Esto es en cuanto, bueno, podríamos ampliarle. Una más. Combinamos, listo. Esta es la primerita. Esta es la conclusión 1, combinar y centrar. Conclusión 1. Listo. Cerramos en negrita. Esto también cerramos. Ya. Control X, aquí. Listo. Y ahora nos tenemos que llevar esta parte para poder concluir con la segunda. Control C, control V. Ya. Y diría conclusión 2. Y en conclusión, también con un número total de 96.000 horas y 300 neumáticos. Aquí no es C, es un. Existe un. Listo. En cuanto a la otra conclusión, se dice que con un número total de 96.000 horas y 300 neumáticos, cada 0.1234 11 horas existe una falla. Y así es como se concluiría el número 2. Aquí pondríamos con el otro color para diferenciar el ejercicio. Listo. Aquí también con otro color, de los datos, y estaría completo el ejercicio número 1. Igualmente, como indica la presentación, el ejercicio en Minitab. Entonces, vamos aquí al Excel y ya se encuentra el ejercicio, el cual nos indica que en una empresa de chocolates se conoce que el tiempo de falla de un producto tiene una distribución Weibull, cuya función de riesgo se encuentra aquí, es dada por los siguientes datos.
Tenemos el tiempo de fallas, el cual está en un orden ascendente, el orden de fallas del 1 al 6 y la posición gráfica también en orden creciente. Entonces necesitamos abrir un nuevo Minitab. Ya. Colocamos toda la tabla que se encuentra aquí en Minitab, cuidando que aquí arriba es la parte textual y lo demás corresponde a la parte de los números. Entonces nos dirigimos a estadísticas, confiabilidad, supervivencia. Tenemos que utilizar censura por la derecha, como habíamos visto también en las clases y en la exposición. En este caso sería análisis de distribución paramétrica. En las variables tendríamos que utilizar el tiempo de fallas. En la distribución asumida vamos a estudiar, como dice ahí, que se encuentra dada por la distribución Weibull en este caso. Aceptamos y ya tendríamos aquí la gráfica. Podemos copiar la tabla y llevarla al Excel. Entonces podríamos colocarla aquí. Listo, entonces aquí se encuentra la tabla y podríamos concluir en base a estos resultados. Podemos poner aquí conclusión. Listo. Combinamos, ajustamos el texto y centramos. Ya, listo. Entonces, en cuanto a esta distribución de Weibull, podríamos decir que los datos se encuentran, no son variables y están centrados. Entonces, los datos no son variables con respecto a la media. No son variables con respecto a la media. Por lo que se encuentran centrados. Bueno, casi centrados, no están completamente, pero sí se encuentran centrados. Y también podríamos decir que no existe variabilidad en cuanto a la tendencia, entonces los datos están centrados, no sobrepasan los límites superior e inferior. Entonces, los datos no sobrepasan los límites superior e inferior. Punto. Y así es como se utilizaría la confiabilidad dentro del control estadístico, gracias a estos parámetros en cuanto a las horas, a la tasa de falla y a la posición de la distribución Weibull. Y eso sería todo, los ejercicios serán guardados y subidos automáticamente. Gracias por escuchar.